Ahora vamos a explicar la longitud de los lados de un triángulo. ¿Cómo se representan simbólicamente? Empezamos. Tenemos acá el triángulo ABC. Lo que se va a explicar en estos momentos es un convencionalismo que se utiliza para designar la longitud de un triángulo, la longitud del lado de un triángulo. Empezamos con el lado AB. Por ejemplo, la longitud del lado AB se le va a representar su medida con una letra minúscula, en este caso C, que está relacionado con el ángulo al cual se opone, cuyo ángulo al cual se opone dicho lado es C. Por eso que se le asigna su longitud una letra minúscula C. Eso es por convencionalismo. Veamos ahora al lado ABC. Al lado ABC se está oponiendo el ángulo A. Entonces, por convencionalismo, la longitud del lado BC se le va a asignar la letra minúscula A. Es decir, la longitud del lado BC sería igual a A. Similar caso sucede con el lado AC. La longitud del lado AC estará designado por una letra minúscula relacionado al ángulo al cual se opone. En este caso, el ángulo al cual se opone es el ángulo B. Por lo tanto, la longitud de ese lado se le asignará una letra minúscula B. Es decir, la medida del lado AC sería B. Vamos a aclarar algunos aspectos relacionados a la explicación anteriormente dada. Acá, por ejemplo, mencionamos que el lado AB se está oponiendo al ángulo C. Esto es muy importante porque en los problemas siempre nos dicen la medida del lado que se opone a tal ángulo. Si nosotros no sabemos manejar esta relación, nos va a costar o vamos a tener dificultades en ubicar la información. Por ejemplo, acá el lado que se opone al ángulo C es el lado AB. Así está. El lado AB se opone al ángulo C. O también podemos relacionar de manera inversa. El ángulo C se opone al lado AB. Veamos ahora con respecto al lado ABC. Es el lado ABC que se opone al ángulo A. O viceversa, el ángulo A se opone al lado BC. Finalmente, podemos mencionar que el lado AC se opone al ángulo B, o viceversa, que el ángulo B se opone al lado AC. Estos conceptos son muy importantes en el momento o en la hora de interpretar un problema. Por ejemplo, quiero aprovechar la figura. Por ejemplo, si esto fuese la figura de un problema que estamos interpretando y en el problema me mencionaran lo siguiente, que la longitud del lado que se opone al ángulo B mide 8 centímetros, entonces el lado cuya medida sería 8 centímetros sería el lado AC. El lado AC, si esto fuese la figura.